Hoy vamos a ver un tema que hemos titulado la santificación. ¿Los creyentes son santos o son pecadores? Interesante la pregunta. Eh, Porque ciertamente conocemos creyentes que no viven una vida cristiana victoriosa y cometen pecado. Y de repente uno dice, pues, ¿era creyente o no era creyente? Aún personajes bíblicos que uno dice, pues el rey David fue ungido y cómo cayó en semejante pecado. O sea, ¿el creyente o es santo o es pecador? O ¿de qué se trata esto de la santificación? Y hay una serie de mensajes que el apóstol Pablo le dice a la iglesia. Por ejemplo, al inicio de todas sus cartas, él siempre se dirige a la iglesia, a los santos que están en Roma, llamados a ser santos, a los santificados. O sea que delante de Dios, Dios nos ve como santos. Fíjese, pastor, usted que menciona eso. La carta a los Corintios que habla a los santos de Corintios, sabiendo el contexto de la iglesia de Corinto. De rebeldía. Sí. Algo que a mí me llamó la atención es que a los Gálatas no les dice santos. No me dice a la iglesia que está en Galacia. Porque estaban en un poquito de rebeldía y... El contexto era diferente, el mensaje. Pero por ejemplo, en Pedro también, ahí en Primera de Pedro, cuando le habla a los que viven como extranjeros, dice en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, la gente que estaba huyendo, dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. O sea, Pedro está diciendo, saben, si ustedes son creyentes, por lo tanto, el Espíritu ya los hizo santos. Qué tremendo. Ahora, yo encontré lo que dice aquí en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentabas vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentados vuestros miembros para servir a la justicia. Y dice en el verso 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. A mí me impactó esto porque, vaya, ¿cómo le hago yo? Y dice Pablo, ¿sabes qué? De la misma manera como, bueno, hay gente que le gustaba el baile. Sí. Y nada más estaba esperando que fuera fin de semana para irse a bailar. Bueno, así como hacían esas cosas, ahora con el mismo entusiasmo, hacerlo pero para Dios. Con el mismo ímpetu de decir, bueno, vámonos a meter en las cosas de Dios y presentar nuestro cuerpo para santificación delante del Señor. Y dice, vamos a tener el fruto que es la santificación y como resultado, la vida eterna. También las cosas que nos complacen. Sí. Ese creo que es el tema al que cae Pablo cuando habla de que somos santos. Si bien, y lo vamos a ver ahorita, hay un proceso completo, al final del día la inclinación de nuestro corazón ya no es siempre hacia lo que antes hacíamos. Y es un poquito lo que dice Pablo ahí. O lo que menciona Pablo, ¿no? En Gálatas, ¿no? Cuando lo que vivías en la carne, ahora vívelo en la fe, en el Hijo de Dios. La misma, lo que hacías con tanta pasión, ahora hazlo en fe para Dios. Hay otro versículo que es primero a los Corintios 1:30. Y yo veo aquí como un paquete, como un regalo. El regalo que Dios nos da. Y dice aquí, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, en Cristo encontramos todo eso. Encontramos justificación, santificación, redención y sabiduría. Y nosotros estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, Jesús hizo esto por nosotros. Así que, en realidad, la obra de Cristo en la cruz del Calvario alcanza todos los conceptos que necesitamos. En cuanto a la santificación, dice que ya
en Él ya somos santos. Y eso a mí me llena mi corazón porque uno dice, no es algo que yo logré, sino es algo que se me regaló. La sangre de Cristo derramada en la cruz es suficiente para hacer santo al pecador. Básicamente es la enseñanza, ¿no? O sea, no podemos agregar nada, pero eso no quiere decir que ya seamos, ya la obra haya sido completada, ¿no? Pero ya somos santos delante de Dios, así como Dios nos hace justos, nos hace santos, ¿no? Y entonces las promesas de los santos y las promesas de los justos ahora son de nosotros. Así es. Ahora, Pablo dice, bueno, Dios mostró en mí toda su clemencia, habiendo sido perseguidor de la iglesia, injuriador. Dice, pero fui un ejemplo para que otros puedan ver cómo el Señor puede perdonar a un pecador. Lo mismo que hace el rey David en el Salmo 51, cuando clama por el perdón, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación. Pero en los últimos versículos dice, cuando esto suceda, entonces haré volver al pecador de su mal camino y los transgresores se volverán a ti. O sea, está diciendo, va a haber un testimonio de la obra redentora de Cristo. Bueno, en este caso, en la gracia de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento. Así es, qué importante es, porque al estar estudiando no hay muchos versículos que hablen de la santificación, pero sí hay algunos que llaman la atención. Por ejemplo, Mario, ¿cuál te tocó a ti? En la primera carta a Tesalónica 4:13 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Otra versión dice de toda inmoralidad sexual. Y eso conlleva, pastor, sensualidad, todo lo que encierra la impureza sexual. Entonces, la voluntad de Dios es vuestra santificación, empezando desde la justificación, santificación, y bueno, ya en un tiempo futuro lo que va a hablar usted acerca de la glorificación, la parte final. Y es entender esto, pastor, que Dios desea, desde el momento que le reconocemos, somos santificados. Lo que decía Ricardo, hay una justicia en nuestra vida que nos reviste de esa santificación. Qué profundo. Y el otro versículo, el 7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, qué precioso. De los llamados que hay, que uno dice, es que yo tengo llamado para ser misionero, que yo tengo llamado para ser... Dice Dios, aquí todos son llamados para vivir una vida santa. Y ese es un tema bien interesante porque muchas veces queremos estar buscando para qué estamos aquí, para qué nos ha llamado Dios. Y no es que esté escondido en la Biblia ni haya letras chiquitas. El objetivo de Dios es hacernos como Jesús, que al final del día es el ejemplo de lo que es una vida santa, ¿no? Entonces el objetivo de Dios es santificarnos. Y en ese proceso, pues, ocurren muchas cosas en el camino, ¿verdad? Pero Él no lo está escondiendo. ¿Cuál es el objetivo que Él tiene con nuestro corazón? Sí, porque cuando hablamos de santificación, estamos hablando de que, por un lado, Dios nos declara santos. Cuando hablamos de justificación es que Dios nos declara justos. Entonces, la santificación, poder desmembrarla, decir, todo lo que involucra la santificación. Entonces, hay un inicio. ¿Cuál es el inicio de la santificación? Bueno, dice la carta tesalónica en la segunda carta 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La verdad sabemos que es Jesús, y el inicio es la santificación, cuando uno reconoce que soy un pecador, que vaya, hay algo que estorba en mi relación con Dios, que es pecado, pero cuando me entero que el Cristo Redentor tiene gracia
y leemos que la salvación no es por obras, sino por la gracia, que no me cuesta nada, solamente creer en Él, entonces hay un perdón de pecados. Cuando yo reconozco a Jesús en la cruz del Calvario, reconozco que en mi justicia, en mi autojustificación, yo no puedo lograr nada. Pero cuando le reconozco a Él, entiendo que paso de las tinieblas a la luz admirable. Y eso entendiendo que es un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento cuando reconozco a Jesús y nazco de nuevo espiritualmente. Y entonces es el proceso de la santificación, el inicio de la santificación, y bueno, con la promesa de vida eterna. Porque es bien, bien importante esto, porque me viene a la mente ese ladrón al lado de Jesús que no se bautizó, no diezmó, no se congregó. No hizo nada. Nada más creer. Creer nada más. Y en su creer recibió la santificación y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, qué importante esto de que no es por lo que hacemos en un sentido, en una forma inicial, es un regalo de Dios la santificación. Y reconocerle a Él. Vaya, me viene también el caso de Judas, pastores, que hace lo mismo. Hay un arrepentimiento, pero en el lugar equivocado, incorrecto. Quizás a lo mejor si Judas se hubiera arrepentido en la cruz del Calvario, ante los pies de Cristo, a lo mejor otra cosa hubiera sido. Las cosas hubieran cambiado, vaya, ya estaba el guión hecho. Pero digo, sí lo hizo, hubo un redarguir, pero no con la persona correcta. Y el arrepentirnos tiene que ser con la persona correcta, con Jesucristo. ¿Sí? Como dijo, ¿no?, David, contra ti Dios y solamente pecado. Entonces, ¿qué procede después? Después de que uno nació de nuevo, que tiene la promesa de vida eterna. Pues la realidad es que una nueva identidad o un nuevo espíritu también trae consigo nuevos afectos, ¿no? Sí. Y entonces estos nuevos afectos, por esta nueva naturaleza que tenemos, nos invita o nos llama a vivir una vida diferente. Pero todavía traemos arrastrando esa naturaleza o esas costumbres que traíamos, ¿no? Entonces, el mismo Pablo, en sus cartas podemos ver cómo él vacía su corazón y eso expresa aún la lucha que él tiene. Y es esta lucha entre lo que toda mi vida he aprendido, toda mi vida he hecho, toda mi vida he seguido, y cómo esta nueva naturaleza me invita a vivir una vida diferente. Y es un proceso porque vamos poco a poco abandonando las viejas costumbres para abrazar una nueva naturaleza. Y es un proceso que en cada uno de nosotros es diferente. En algunos es tardado, en otros es menos, pero creo que al final del día la forma en cómo puede ser perceptible que sí estamos en el proceso es mi corazón cuando elijo un afecto sobre otro que me tenía que llevar a ser más santo. La reacción que tiene mi corazón ante el pecado revela la nueva naturaleza de la que estoy conformado. Claro, porque al final de cuentas es someter nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos al señorío del Espíritu Santo. Entonces, esa idea de que tenemos de que la gente no cambia, pues los cristianos cambian. Estamos en ese proceso de ser transformados por medio del amor de Dios a la imagen de Cristo, y en este proceso de santificación entre nuestros errores y las cosas que nos pasan, como decían, pues ahí está David, pero también ahí está Saúl. Sí. Que cuando Saúl pecó, en lugar de arrepentirse ante Dios, lo que volteó, vio a Samuel y le dijo, bueno, si Dios ya me abandonó, pues acompáñame tú para que la gente no se dé cuenta. Y es mi naturaleza, su naturaleza no lo llamó hacia la santidad de Dios, sino hacia lo que la gente veía. Y entonces es la actitud de mi corazón demuestra la naturaleza hacia donde está yendo mi vida, ¿no? Y a lo mejor en medio de mis errores, o a lo mejor vemos gente muy perfecta que su corazón lo está llevando
hacia donde estaba antes. Y a lo mejor vemos gente que está batallando mucho, pero su proceso le está llevando hacia una vida de santidad. Entonces, ese es lo que debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos y determinar hacia dónde nos están llevando las elecciones de nuestro corazón, porque podemos ver la naturaleza de la que estamos compuestos. Bueno, ahorita que estás hablando de eso, Ricardo, viene a mi corazón cómo lo expresa el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Porque él dice, el hombre natural, dice, él no entiende nada, porque está muerto espiritualmente. En cambio, el espiritual lo entiende todo. Pero hay alguien en medio que Pablo dice, ustedes son niños en Cristo. O sea, sí son cristianos, sí tienen un nuevo nacimiento, pero viven como mundanos. Y ese proceso de inicio, de que sí se escucha muy bonito la alabanza, sí predica, no le entiendo mucho, pero sí. Y ese proceso cuando uno entra al cristianismo, pero sale entre semana y vuelve a sus rutinas, vuelve con sus amigos. Vida diaria. Y muchos batallan para comprender el paso que dieron. Es un tema bien complicado, por un lado, pero tal vez el misterio más grande para mí en este paso de la santificación es mi responsabilidad a través de un regalo que Dios ya me dio. O sea, Dios ya me hizo santo, pero eso no me quita mi responsabilidad de decidir cuando tengo presente dos caminos, cuál quiero tomar. Y creo que Pablo habla muchísimo sobre eso. Sí. Y dice, eres santo, hay una nueva naturaleza, pero nada de eso quita tu responsabilidad al tomar decisiones, ¿no? Y a veces caemos mucho en el decir, no, pues es que un espíritu, y a veces es un espíritu, es tú tu carne. que no has decidido someter tu carne al señorío de Cristo. Pero no, ni siquiera ni el diablo se te tiene que acercar, tú solito has tomado la decisión de preferir tu persona pasada que esta nueva naturaleza. Entonces, eso es lo interesante y complicado del proceso. Sí. Y es lo frustrante para algunos, pero yo con lo que me quedo es en esta parte de hacer esta evaluación y ver si hemos estado avanzando o si estamos en el mismo lugar, ¿no? Porque al final del día Dios va a terminar la obra y nosotros decidimos si lo hacemos a su ritmo o nos tiene que dar un empujoncito o empujonzote, ¿verdad? A mí me llama la atención porque cuando pienso esto que estás diciendo, Pablo lo expresa en el capítulo 7 de Romanos, donde dice, sí, yo soy nueva criatura, soy de Cristo, ya morí al pecado. Pues dice, pero encuentro una naturaleza en mi interior que me hace hacer en ocasiones cosas que no quiero. Y las cosas que sí quiero termino no haciéndolas. Y esa fuerza, porque en realidad es como una fuerza interior, la del pecado. El pecado tiene poder si le das el señorío, te gobierna. Sí. Esclavos del pecado. ¿Sí? Somos esclavos del pecado. Y fíjate que no dice esclavos del diablo, sino esclavos del pecado. O sea, y Pablo dice, o sea, estoy sometido a la naturaleza que había en mí. O sea, es una lucha que tenemos y lo que me gusta mucho de la Biblia es que Pablo lo expresa y a lo mejor de repente como iglesia no lo hablamos tanto, pero es una lucha que todo el mundo tiene. Sí. ¿No? Y a veces la gente se siente sola porque dice, es que a mí nada más me pasa esto. Pero la realidad es que no es así. Y lo interesante es que es el mismo apóstol Pablo el que está diciendo, yo lo estoy viviendo. Yo puedo entender algo en esto, que la santificación es como una resta. Porque entre más conozco a Cristo, yo voy restando cosas de mi naturaleza para parecerme más al Señor. Sí. Bueno, Pablo termina el capítulo 7 y dice, miserable de mí.
O sea, ¿Quién me libra? ¿verdad? Pero yo veo algo muy interesante, es como una secuela, una saga. Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. ¿Sí? Romanos 6, mi identificación con Cristo. En la cruz, en la sepultura, en la nueva vida. Romanos 7, ay, esta naturaleza que tengo, interna. mi lucha interna. Pero Romanos 8 nos dice, hay ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al final del día Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo? Y pues la verdad es que hay quien nos libre de este cuerpo muerto, ¿no? Y creo que ese es el punto último de la santificación o el resultado al que queremos llegar al final del proceso. Porque es el proceso. El proceso es que no es que neguemos los apetitos de nuestra carne, sino que necesitamos someterlos al señorío de Cristo. Si vivimos bajo la carne, pues la herencia es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero si vivimos bajo el Espíritu y con el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, pues vamos a vivir. Y ese es el proceso de santificación, hacer morir las obras de nuestra carne, para que precisamente ahora sí restemos a nuestra vida, parezcamos más a Cristo, y entre más caminemos con Cristo, pues más nos vestimos de su gloria. Claro. Y al final del proceso de la santificación, es que tenemos las arras del Espíritu Santo, donde Dios dijo, aquí tienes al Espíritu Santo y esta es tu garantía, que en un futuro vas a tener un cuerpo nuevo. Y tener las arras, es como esas arras que se dan cuando las personas se casan, el hombre le da las arras a la mujer y dice, yo me voy a comprometer a mantenerte, a proveer. Y aunque son moneditas que no valen, pero espiritualmente, simbólicamente valen mucho. Cuando creemos en el Señor, Jesús nos da de su Espíritu Santo y dice, y son las arras hasta la redención adquirida para nuestros cuerpos. Es que hay una promesa para nuestra naturaleza. Es que vamos a esta naturaleza pecaminosa. Siempre estamos batallando con nuestra naturaleza pecaminosa. Porque de repente estamos cansados y viene un dardo de fuego del maligno y te dice, no hombre, no te pares. Oh, todos son hipócritas y todos esos dardos del enemigo. Y si uno debe de ponerse el escudo de la fe y saber pelear la buena batalla, pero al final tenemos que entender lo que dice Pablo en Corintios, que dice, hasta que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces, va a decir, ¿en dónde está el poder de la muerte? Sorbida es la muerte en victoria, donde Dios dice, yo te vencí. Por más que podemos estar al principio del proceso o al final del proceso, pero la única persona que ha terminado el proceso está 3 metros bajo tierra, es la gente que ya no está. Porque aquel que comenzó la obra la va a terminar y la va a perfeccionar, y si nosotros ya hubiéramos acabado el proceso, pues ya no estuviéramos en la tierra, sino que tuviéramos una nueva naturaleza, como Dios ha prometido hacer, un nuevo cuerpo. Por eso, cuando hablamos de la venida del Señor, dice que los muertos en Cristo se van a resucitar primero para recibir un cuerpo nuevo. Y los que estemos con vida, vamos a ser transformados para estar delante del Señor. Y entonces vamos a tener ese nuevo cuerpo. Y vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Glorificado. Y es que al final del día, yo lo veo de esta manera, en el cielo pues está Dios. Entonces, estar expuesto 24 horas al día, 365 días del año, durante toda la eternidad ante Dios, es el camino perfecto a la santidad. Claro. Mientras estamos aquí, estamos expuestos a todo, y esa es la batalla que tiene nuestra carne. Entonces, al final del día, nuestra promesa es Cristo. Y cuando estemos con Cristo,
seremos completamente santos. Qué importante. Yo creo que... ¿Vas a comentar algo? No, Ok. estaba, solamente me vino lo que decía Pablo allá en Corintios, o sea, un día vamos a ser transformados allá en Corintios cuando hablan, ¿no? Cuando lo veremos tal cual y seremos transformados como Él. Y lo que mencionaba, pues sí es verdad, todo comienza con una justificación para entender la santificación, el proceso de Dios me está haciendo salvo del poder del pecado en el presente, para llegar a la etapa final que usted menciona, pues con la glorificación, donde Dios me ha hecho ya salvo de la presencia del pecado, para ya estar en una, lo que decía Ricardo, ya delante de la presencia de Dios. Qué importante. Terminamos con este versículo que dice, mas por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que Dios ya nos ve completos, ya nos ve sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. A pesar de que estamos aquí, pero Él ya nos ve allá, porque Él lo ve todo. Y ese proceso de santificación, a lo mejor estamos batallando en algunas áreas de nuestra vida, pero estamos en un proceso. Dios no ha abandonado la obra de sus manos. Él la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga ricamente.